el gusto de hablar de diseño interior más vivienda social. Queda dentro del marco de la cátedra de taller de itinerario social dirigida por los docentes Sole Moscoso, Paul Carrión y Manolo Villalta. Nos acompañarán como ponentes las doctoras en arquitectura Leticia Peña Barrera desde México y Andrea Jaramillo desde Quito, ¿sí? La arquitecta Leticia Peña Barrera es doctora en arquitectura, maestra en planificación y desarrollo urbano y arquitecta, profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, docente del programa de arquitectura desde 1983, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, tiene publicaciones de capítulos de libros y artículos en revistas indizadas, coordinadora de libros y autora del texto Microscopía Urbana, una visión de la reurbanización de barrios en el 2020. Actualmente coordina los libros sobre investigación en arquitectura 3 y 4 desde el 2015. Recibió el premio Galardón Arquitectas 2020 de la Federación de Colegios de Arquitectos de México y el Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez. Premio Estatal de Investigación, Innovación y Ciencia en el 2016, área de Desarrollo Urbano y Tecnología. El Gobierno del Estado de Chihuahua, es presidenta de Gente a Favor de Gente y consejera de la Fundación Hábitat y Vivienda, promoviendo programas de apoyo al desarrollo humano y social. Bienvenida, Leticia. También contamos con la presencia de Andrea Jaramillo, que es arquitecta, diplomada en Desarrollo Sostenible, magíster y doctora en Arquitectura y Urbanismo en el área de Proyecto y Tecnología de Ambiente, construido por la Universidad Federal de Santa Catarina. Trabajó como docente de Arquitectura Interior y Arquitectura en la Universidad UTE del 2012 al 2019. Desde octubre del 2019 hasta la fecha es docente de la carrera de Arquitectura Sostenible en la Universidad Regional Amazónica de Iquiam, directora del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Arquitectura y Construcción Sostenible, intereses de investigación, proyecto y construcción sostenible, técnicas constructivas, diseño participativo, materiales naturales de construcción, en especial bambú, enseñanza y aprendizaje relacionada a estos temas en lo que tiene que ver con la vivienda. Andrea, muchísimas gracias por estar presente en esta charla. Bien, chicos, de manera general, les pedimos, por favor, que tanto cámaras como micrófonos se encuentren apagadas. Cualquier pregunta puede estar escrita en el chat, ya que el chat se encuentra habilitado para las preguntas necesarias y las ponentes verán el tiempo adecuado para poder responder las mismas, ¿sí? En este caso nos va a hablar Sole, que ha sido la encargada de organizar esta charla. Sole, bienvenido, buenos días. Gracias, bienvenidos chicos, muchas gracias a la Escuela de Diseño y sobre todo gracias a Leticia y a Andrea por aceptar esta invitación de ser parte de conversar sobre diseño interior en la vivienda social, que es un tema súper pertinente e importante, teniendo en cuenta que no siempre pensamos en que el diseño social, el rol del diseñador social debe tener para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y es un reto que debemos también enfrentarlos. El diseñador, sí, es cierto, sirve mucho para el tema del diseño comercial, el diseño de espacios para la industria, para el tema de la exhibición y ventas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que podemos también contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, más aún, como comentábamos en este momento de pandemia, que hemos tenido que reinventarnos en nuestros espacios interiores, que somos mucho más, digamos así, muy suertudos comparado con las personas que viven en estos espacios tan reducidos de la vivienda social. Entonces, bueno, ¿cuál es la dinámica de hoy? Vamos a tener primero a Leticia, que va a hacer su presentación, luego a Andrea, y finalmente terminaremos con preguntas de todos ustedes. Sin embargo, si es que se les ocurre alguna idea o algún comentario o alguna pregunta durante las presentaciones, les pido que por favor la escriban en el chat, yo iré tomando nota, de tal forma que al final podremos discutir todos. Podemos comenzar, Leticia, si le parece. Muy bien, quiero agradecer a la Universidad de Azuay la invitación y a María Soledad Moscoso por su acercamiento a través del correo y la invitación, que me parece una muy excelente oportunidad de volver a entrar en contacto con Cuenca en esta época de pandemia y que nos da la oportunidad de hacer presencia de manera virtual. Voy a compartir la imagen de mi presentación y
y vamos a iniciar, ¿no? ¿Ya se ve bien? Sí, Leticia, correctamente. Bueno, en los temas de diseño de interior yo he trabajado el aspecto de la habitabilidad. Hemos estado haciendo investigaciones con estudiantes de arquitectura y de diseño de interiores, haciendo un monitoreo en el interior de las viviendas. Estos resultados se los voy a presentar al final. Empiezo un poquito con la temática que nos planteaban sobre la personalización, los espacios múltiples y los espacios versátiles como parte de este interés por entender cuál es la dinámica que se vive dentro de las viviendas que son de interés social y que tienen una implicación en la calidad de vida de los habitantes. En este caso, pues voy a enfocarme a lo que he investigado de la vivienda de interés social en México. No puedo generalizar. En ese sentido, pues, ¿qué es personalización? La personalización generalmente acuse al tema de adaptación de los contenidos de un espacio o de un ambiente relacionados con cada tipo de usuario. También el espacio versátil hace referencia a adaptar con facilidad y rapidez a diferentes funciones este espacio. Los espacios de uso múltiple generalmente hacen referencia a los ambientes reducidos que tenemos en el diseño del espacio, y estos ambientes reducidos pues tienen que implicar el uso de varias actividades en este espacio, aunque no tenga la misma funcionalidad ni los mismos requerimientos estéticos. Entonces, cuando hablamos de personalización o personalizar, estamos hablando de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una vivienda que fue adaptada para negocio y cómo, pues, este negocio tiene ciertas condiciones que se parecen a otros, ¿no? El hecho de mantener la seguridad de la persona que está comprando hacia el interior. En este caso, la personalización, pues, es un proceso que hacen de manera sistemática las empresas para adaptar sus productos a atender a un determinado usuario. No necesariamente ese usuario es el que tiene ese perfil. Generalmente, pues, se hace para darle algunos requerimientos que están relacionados con una tecnología predictiva y con un tipo de usuario que en general pues tiene, no sé, un perfil de habitante, tiene unos ciertos requerimientos y un ingreso salarial. Entonces, al personalizar, nosotros vamos a hacer lo que le llaman el customizing, que significa personalizar o hacer que este producto satisfaga las propias necesidades. Pero este producto lo mejoran los usuarios. No tiene que ver con lo empresarial. Y ahí es donde interviene el diseño interior. El diseño interior va a contribuir a personalizar el espacio. Según Jorge Sarkis, la homogenización del mercado inmobiliario no genera alternativas arquitectónicas, y aquí vemos las tipologías de vivienda que se entregan, ¿no? Y tampoco están adecuadas al tejido social. Por eso hay que tener condiciones más flexibles y adaptables de estas viviendas. En la personalización se responde a modas, se responde a un perfil típico de ocupantes, a áreas mínimas de espacio, a prototipos justificados en beneficio de lo económico, y no se considera la habitabilidad en general. Cuando hablamos de habitabilidad, estamos hablando de espacios que requieren ambientes objetivos y subjetivos que tienen características físicas y no físicas. O sea, no es solamente el espacio físico el que lo define. Los colores, por ejemplo, van a crear este ambiente subjetivo. Entonces, en el caso de la personalización, el mercado pues lo va a utilizar para aportar un cierto tipo de producto. En este caso, la casa
como dice aquí en una entrevista que hizo un periodista que se apellida Minjares, dice, la casa es muy pequeña para nosotros, somos muchos y no cabemos, pero eso fue lo que completó mi papá y no hubo para más. Entonces, la casa que se está entregando de diseño de interés social responde no a los requerimientos de una familia, sino a una tipificación de esa familia. Por eso es importante personalizar el espacio. Personalizar, cada familia le va a hacer modificaciones y lo va a personalizar. De esa manera inicia un proceso de apropiación y de apego del espacio a lo que le llamamos topofilia. Esta forma de personalizar está definida por el gusto del cliente al elegir ambientes preferidos. La vegetación también tiene que definirla el cliente, las formas o colores que son parte de usos y costumbres. Entonces, en el caso de los usos y costumbres, vamos a tener diferentes. Yo les muestro fotografías y ustedes ven que estamos en un ambiente árido. Muchas veces este ambiente árido, pues se ve supeditado por contingencias o momentos, pero en general este ambiente árido tendría que estar siendo contrarrestado con una mejor vegetación del lugar. En el mercado, entonces, se atiende al 41% de los habitantes, digo al 60% de los habitantes porque el 41% son 5 personas o más, o sea, de 5 a 10 personas ocupan estas viviendas que son de 35 metros cuadrados y que están diseñadas para no más de 4 integrantes. Ya estamos hablando de 8.75 metros cuadrados por integrante. Esto respondería a una tipología de vivienda y aquí vemos la tipología, cómo se entrega y estamos viendo 2 viviendas que las propias familias modificaron con un programa que hicimos en donde les proveímos se llamaba Recompensa Infonavit, les proveímos la vivienda, digo, la pintura y ellos pintaron su propia vivienda y hicieron, vean cómo entran al detalle el zócalo, de los detalles de la parte alta de la losa, porque realmente buscaron hacer que esta vivienda fuera distintiva de ellos. También en la personalización, pues tenemos a los aspectos de habitabilidad, como mencionaba, físicas y no físicas, los modos de habitar, aspectos culturales del ocupante, se basan también en la cultura y el lenguaje de sus ocupantes y sobre todo, como dice Carlos Mario Llori, en el tema de la topofilia, alude al conjunto de relaciones emotivas y afectivas que ligan al hombre a un determinado lugar. Esto quiere decir que siempre, permanentemente, estamos personalizando o estamos tratando de darle identidad a nuestros espacios, tanto en el interior como en el exterior. En general, si nosotros tuviéramos en cuenta que estas viviendas solamente pueden albergar a 4 personas, estaríamos atendiendo al 59% de los habitantes de esta zona, de la región. En el caso del espacio versátil, que tiene que ver con un vocablo latino, del latín, que es versatilis, y que habla de lo variable, lo mudable, lo cambiante, lo inestable y transformable, pues hace que permita tener cada vez una mayor capacidad de adaptarse con rapidez y facilidad a las distintas funciones que nos provee el espacio. Esta capacidad de transformar con facilidad y de lograr cambios resolviendo situaciones y nuevas demandas y requerimientos, sobre todo en las circunstancias actuales de la pandemia que nos está implicando estar más tiempo dentro de nuestros espacios de vivienda. ¿El espacio versátil es igual que flexible? No. El espacio flexible es un poco, se adapta mucho más a los ambientes cambiantes, pero de forma distinta, porque en general trata de responder a una cierta estructura organizativa y no es tan estricto con los cambios. En cambio, el espacio versátil nos ofrece cambios a la función de manera rápida y de manera variable. En el espacio versátil también tenemos que se resuelve a veces por el tamaño del terreno. Vean esta casa, a mí me encanta esta fotografía, anduvimos aplicando cuestionarios y tenían ellos una ampliación
con material de desecho, de madera, y luego afuera, tomando de la vivienda y tomando parte de su ampliación, que tiene un techo de lámina, le pusieron una lona pues un material ya reusado para crear un espacio exterior. Este espacio exterior es muy común en pobladores que no son de la región del norte de México, sino ellos eran de Acapulco, eran de una zona donde tenemos playa y el ambiente es como más, un ambiente donde el exterior se utiliza mucho más. Obviamente esta vivienda era muy pequeña, 35 metros cuadrados, y había demasiados habitantes y ellos adaptaron espacios hacia el exterior haciéndolo multifuncional. Porque pues podía servir para comer, podía servir para convivir, podía servir para diferentes actividades. Entonces, en este caso, el terreno le permite a las familias a veces alcanzar un mayor porcentaje de crecimiento o de ambientes en su propiedad. Y esto pues les da la oportunidad de crear una mayor diversidad de ambientes, dotándolos de diferentes requerimientos y usos y funciones. Los espacios múltiples son espacios que surgen para sustituir o para complementar la falta de espacio. Y en este sentido, se busca abrir los espacios en lugar de tener una cocina confinada a un ambiente y un comedor confinado a un ambiente, pues yo abro el espacio cocina-comedor, que era muy común y que ahora se ha ampliado a la estancia. O sea, tenemos estancia, cocina, comedor en estas viviendas de interés social que generan una ilusión de un mayor espacio. Algunas de las viviendas ustedes las han visto, por ejemplo, este es un espacio múltiple en donde el espacio de la cocina es muy pequeño y tenemos acá enfrente, vean, el espacio de comedor, que es el que se ha limitado, y el espacio de la sala que está más enfrente. Según Legorbu de Buenos Aires, él menciona que existen los monoambientes. Él define este concepto de espacio múltiple como monoambiente y dice que en general los espacios con monoambiente pues deben de tener otros espacios sociales como el gimnasio, el salón, las áreas para que los niños jueguen, de manera que puedan ser suplidos por la falta de espacio interior. En este sentido, el 44% de las personas utiliza en algunas ocasiones el espacio del ambiente que les provee su sector. En realidad, pues esos espacios no existen. Y en el 12% dicen que siempre o casi siempre, según el estudio que hizo Legorbu. En el espacio múltiple, perdón, creo que sí, también Mier y otros autores mencionan que la territorialidad se tensa cuando el individuo no tiene espacio suficiente para estar solo y condición que afecta la forma de relacionarse. Entonces, el espacio personal es inexistente y en la mayoría de las áreas puede utilizarse para múltiples actividades. Entonces, espacio multifuncional o espacio múltiple, ¿cuáles son las alternativas? El espacio multifuncional es quizás ahorita la mejor alternativa, e incluso nosotros le hemos llamado multifuncional asincromático, que quiere decir un espacio que se está utilizando para diferentes funciones en el mismo tiempo y que antes no se hacían así, o comíamos, o estudiábamos, o estábamos en convivencia o cocinábamos. Y ahora este espacio múltiple se volvió multifuncional, pero también se volvió salón de escuela, se volvió salón, área de trabajo y al mismo tiempo. Entonces está existiendo un espacio multifuncional asincromático que quiere decir que tiene otros tiempos y que están todos funcionando al mismo momento. ¿Qué está surgiendo en estos espacios? Pues bueno, estamos teniendo que faltan requerimientos de técnicas, de instalaciones, de privacidad, de resolver ambientes tecnológicos, etc. Entonces, cuando hacemos los estudios de habitabilidad, estamos retomando tres aspectos. La habitabilidad espacial, que considera la dimensión, circulación, mobiliario, crecimiento.
la habitabilidad psicosocial, que considera la funcionalidad, la vigilabilidad, la significatividad, identidad y placer, y la seguridad sobre todo, y la habitabilidad acústica, porque en general todas estas viviendas de interés social están siendo diseñadas de manera, utilizando materiales los mismos en todo el país, a pesar de que tenemos condiciones climáticas y ambientales distintas, y en general no proveen la suficiente mejora en cuanto a la intensidad de ruidos. Ahorita, en este momento de la pandemia, pues nos enfrentamos a utilizar los espacios al mismo tiempo y se oye como estamos impartiendo clase y algún alumno que está hablando, se oye como están cocinando o están hablando la familia, ¿no? ¿Qué ha sucedido con los monitoreos que hemos hecho con equipo especializado? Pues hemos encontrado que la forma se adapta bueno y regular, la dimensión, pero lo que es el espacio del mobiliario es el que está siendo evaluado malo y pésimo. ¿Por qué? Porque las personas no pueden acomodar el mobiliario, incluso el que se vende comúnmente. También en la cuestión psicosocial, pues estamos encontrando que la funcionalidad es la que está siendo evaluada regular, de regular, casi nunca y nunca, o sea, casi nunca les funciona, y las cuestiones de identidad. La identidad del espacio, en donde hemos hecho tipologías de vivienda que no responden a los usos y costumbres de los habitantes. Entonces, en cuanto a la habitabilidad acústica, tenemos que el 38% de las viviendas registran más de 70 decibeles, que es solamente hasta 55 se considera que es la cantidad de ruido que podemos tener, 55 decibeles, para mantener una conversación. Después de 65 decibeles se considera que no es un espacio adecuado para estar haciendo trabajo o conviviendo, y entonces pues las condiciones de ruido que existen en las viviendas son muy elevadas. En el caso de la adaptación del espacio en estos momentos de pandemia, pues estamos encontrando que las condiciones de hacinamiento no permiten personalizar los espacios y en general pues tampoco generan lograr ambientes flexibles, y los espacios múltiples pues deben de empezar a considerarse como espacios más versátiles y multifuncionales para resolver condiciones de ruido, limpieza y trabajo en casa. Aquí vemos dos habitaciones, que son las habitaciones de mis alumnos, y cómo, bueno, a pesar de que tienen un gran espacio, el uso permanente del espacio no les está permitiendo ni siquiera tenerlo ordenado y pues en condiciones de trabajo, ¿no? También tenemos en otros ejemplos que se carece de espacios que propicien la concentración al trabajo y al estudio, y el ambiente de desorden, el ruido y la falta de limpieza genera lo que define Holohan como fatiga cognitiva. Estos son algunos de los efectos que vamos a tener post pandemia, en donde la fatiga cognitiva hace que las personas no quieran resolver problemas complejos y cada vez mantengan pues menos interés por mejorar sus ambientes. Entonces, el estrés ambiental que genera un espacio como los que hemos observado, pues van a propiciar que las personas tengan una condición de sobrecarga progresiva y que esto no mejore su calidad de vida humana, lo cual puede tener impactos muy dramáticos en los jóvenes y en los niños que se están manteniendo en espacios con poca flexibilidad y sobre todo que no son flexibles para salir. En cuanto a las conclusiones, ya para cerrar, no sé cómo esté de tiempo, la calidad interior de la vivienda social pues refleja que las políticas de desarrollo basadas en el sistema de mercado pues no cumplen con un perfil predefinido, bueno, que cumplen con un perfil predefinido de ocupantes que no necesariamente son los que la habitan, y que este mercado habitacional pues requiere no solo de la personalización de sus productos, sino de hacer factible la posibilidad de personalizar el ambiente. En este sentido, la habitabilidad psicosocial valora que la satisfacción de las familias
debe partir de la forma de ser ocupada esta vivienda y de sus anhelos. También en las conclusiones vemos que la habitabilidad espacial pues nos hace un reflejo de que se requieren mejores dimensiones para las necesidades de operatividad, circulación y mobiliario en la vivienda como espacio versátil. Y también en cuanto a habitabilidad acústica, pues nos estamos enfrentando a que las condiciones de ruido en la vida cotidiana sobrepasan los rangos aceptables de comunicación que propicien ambientes de bienestar, que generen, pues que realmente se generen a través de viviendas que estén adecuadas con materiales que generen este aislamiento. Yo me imagino que en Cuenca los materiales son más masivos por las condiciones climáticas que se tienen, sobre todo en la vivienda vernácula, como lo era aquí en el norte de México con la vivienda de adobe. En cuanto a las conclusiones de espacio, tenemos que el espacio en la vivienda post-COVID o en la vivienda COVID pues ha sido trastocado. Ahora hemos convertido espacios que eran únicamente para la convivencia en espacios de trabajo, o los espacios que eran para el descanso, como la recámara, ahora se han convertido en el salón de clases. Y esto pues ha invadido la vida común y la vida privada. Pareciera que cada espacio que se ocupa en esta nueva normalidad, por lo que vemos en las fotografías, va a ser así como que tenemos la esperanza de que pronto vamos a regresar al cambio de vida de la normalidad conocida, y realmente pues esta normalidad no va a volver. Lamentablemente vamos a permanecer más tiempo en nuestros lugares de vivienda, y qué mejor que atrevernos a ser creativos para esta nueva normalidad. Entonces, pues una reflexión final: el derecho a la vivienda es propiciar opciones de vivienda donde el descanso, el confort y las condiciones de aislamiento sean adecuados, y garantizar la privacidad y la calidad en el modo de habitar y la posibilidad de personalizar los ambientes. Este es un derecho que aún ha sido postergado para los trabajadores en México. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Sí. Y espero que pues haya generado algo de interés esta presentación. Seguro que sí. Yo luego recibiremos los comentarios. Sí. Gracias. Vamos con Andrea, por favor. Igual, si hay cualquier comentario con amigos y compañeros, escribámoslo en el chat para el final poder comentar, o incluso pueden guardarlas para el final, no hay problema. Gracias, Andrea. Gracias. María Soledad. ¿Sí me escuchan y se ve la presentación? Listo, muchas gracias. Yo les voy a presentar una experiencia de un proyecto de vinculación con la colectividad que tuvimos cuando trabajaba en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es un proyecto que se hizo en 2014 con estudiantes de las carreras de arquitectura y arquitectura interior. Y bueno, les voy contando mientras avanzamos. En general, el contexto de la vivienda que tenemos es ¿no? De la vivienda de interés social, cuando pensamos desde construcción en masa, prototipado, y si vemos así, no hay personalización, que es lo que nos decía Leticia. Entonces, generalmente este problema de la vivienda se aborda más desde el punto de vista cuantitativo, tanto por el Estado como para las instituciones privadas, que del cualitativo, que es el que en realidad nos garantiza un confort del usuario en un espacio, ¿no? Entonces, este problema nos trae la pérdida de valores culturales, la pérdida de valores incluso y de costumbres familiares en cada espacio, y no impulsa procesos de organización social, y se descuida la cuestión histórica y también incluso el ciclo de vida de cada familia. En este sentido, nuestro proyecto se basó en la idea de producción social del hábitat, que prioriza más la interacción de los involucrados con otros agentes sociales para la toma de decisiones en el proyecto de diseño. Este proceso se enfoca principalmente en las personas y en toda esta construcción de esta interacción social, y el producto es el diseño de interiores en este caso, ¿no? La adecuación del espacio.
En este sentido, con esta problemática, en nuestro proyecto integró una metodología de diseño participativo, asentando esta parte de la producción social del hábitat, en donde intervenían 3 instituciones. La una, nosotros como academia, en la parte del diseño en sí, y una ONG que estaba a cargo de la parte del financiamiento, de asesoría de créditos para que las familias puedan ejecutar esta adecuación de diseño, y la otra que era la que ya en sí iba a realizar la obra. Y esta que iba a realizar la obra era también una ONG que nos acompañó durante los procesos de capacitación. Bueno, luego aquí solo para contextualizar, aquí está la ciudad de Quito en la parte de la izquierda. Quito es alargada en la parte, el este y oeste tiene cordillera, entonces crece para el norte y para el sur principalmente. Ahí está marcado en rojo el sector de Calderón, es una parroquia, era una parroquia rural, ahora ya la absorbió la ciudad. Y Quito está creciendo para el norte y para el sur y para los valles, como que explota, ¿no? Entonces, la característica de esta parroquia rural Calderón es que el costo de suelo era muy bajo, estaba ya con todos los servicios básicos, y a la derecha arriba vemos una fotografía de cómo se ve ahora el panorama, ¿no? Como con estas características de servicios básicos y terrenos bajo precio, la gente comenzó a comprar terrenos tanto individuales como grandes para hacer este tipo de conjuntos como los que vemos abajo, que son muy parecidos a los de las fotos de Leticia, creo que se repiten en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos uno de estos conjuntos habitacionales, que fue, porque ya teníamos contacto con este conjunto habitacional, ¿no? Fue construido por una constructora privada, financiado en parte con el bono de vivienda del Estado en esa época y en otra parte con un crédito ofrecido a cada familia por el Centro de Investigación de Ciudad del programa Paso a Paso. Este crédito contempla la capacidad de ahorro de la familia para que puedan ir pagando. Entonces, estas familias que estaban en este conjunto habitacional ya estaban concluyendo la fase de pago de sus viviendas y ahora querían acceder a otro crédito para acabar las viviendas, porque estas se entregaban en condiciones habitables, pero no terminadas. Eso quiere decir, por ejemplo, sin acabados de pisos, de paredes. Tenían lo necesario, un baño, una puerta, pero el resto de puertas faltaban. Entonces, a medida que la familia podía, iba completando, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas permitía el acceso a la vivienda propia, pero aún así queda suelto este tema de la calidad de vida de las familias. Entonces, luego de entregar estas viviendas nuevas, como decía Leticia, no hay un seguimiento para realizar, por ejemplo, las adecuaciones, las modificaciones, ampliaciones, la personalización de los espacios. Cada familia lo hacía cuando pueda, si es que puede, y como pueda, ¿no? Por un lado, no hay asesoría técnica, y por otro lado, no hay créditos para mejoramiento de viviendas, específicamente. Entonces, viendo esta realidad, se hizo este proyecto, considerando esta parte de crédito por una fundación, la otra de la construcción y la academia por la parte del diseño. Entonces, la idea era contribuir a la apropiación social de la vivienda, que cada familia comience a personalizarla, a adaptarla a sus necesidades, que encuentre un espacio de disfrute y que realmente este espacio sea utilizado, que no esté desperdiciado, porque además que era mínimo, había espacios desperdiciados. Tomando en cuenta que cuando un usuario modifica su espacio para que se adapte a sus necesidades, es entonces cuando ya se da este proceso de apropiación de la vivienda, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, el papel que nosotros como arquitectos y arquitectos de interiores cumplíamos era como un papel de intérprete de las necesidades de los usuarios para adaptar los espacios a cada familia, ¿no? O de asesor o de dibujante. Entonces, esto se realizó por medio del diseño participativo. Esta idea del diseño participativo era de romper el distanciamiento que existe. Muchas veces uno tiene la idea de que un diseñador, un arquitecto de interiores es para las élites. Y no, es para todos. Todos necesitamos tener una calidad de vida. Entonces, la idea era romper este distanciamiento entre técnicos y moradores,
Reconocer que los moradores saben cuáles son sus necesidades, que tienen voz, que tienen creatividad, y hacer todo este proceso de diseño junto con ellos. Y para esto utilizamos el método de Rodolfo Livingston, que utiliza para hacer reformas de proyectos unifamiliares. Es muy conocido en Argentina, Cuba y Uruguay. Y bueno, tiene pasos muy específicos, ¿no? Él trabaja con viviendas de personas de clase media, pero puede ser adaptado a otros proyectos, como fue nuestro caso. Y en este cuadro a la izquierda vemos, como en la columna del medio, vemos los pasos de Livingston, ¿no? Él, por ejemplo, tiene 8 pasos. En la preentrevista, él recibe al cliente en su oficina, en su despacho, y luego así van el resto de pasos. En nuestro caso, logísticamente era imposible que vengan a la universidad todas las familias, entonces lo adaptamos y íbamos allá al conjunto los domingos, que era cuando ellos estaban. Lo que sí fue muy importante en el tema de seguir el método es que Livingston plantea que cada paso tiene que estar sumamente claro. La familia tiene que saber, en este paso, por ejemplo, en la preentrevista, yo voy a obtener esto de producto, dura tanto tiempo, cuántas veces yo me voy a ver con el arquitecto, con el cliente, en el caso de los estudiantes, y qué producto se obtiene de cada cosa, ¿no? Entonces, esto fue muy importante. Y con este método nosotros hicimos una hoja de ruta que los estudiantes utilizaron desde el primer día que fueron al conjunto, ¿no? En ese sentido, fue necesario una fase de capacitación previa en los temas que vemos aquí a la derecha, ¿no? Con todo el equipo de estudiantes del proyecto participaron 38 estudiantes de las carreras tanto de arquitectura como de arquitectura de interiores. Y se escogió también este conjunto porque era un conjunto habitacional donde habitaban miembros de una organización social. Entonces ya tenían un proceso de organización previo que nos podía ayudar a desarrollar el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue llegar y exponer el proyecto y ver qué familias querían unirse, ¿no? Entonces, ahí se unieron 19 familias. Entonces, lo que hicimos luego, como vemos aquí a la derecha en la imagen, fue una pareja de estudiantes atendía a una familia, súper personalizada. Entonces, estos estudiantes estuvieron todo el proceso desde que llegaron. Ahí vemos en la primera foto, están llenando una ficha, ¿no? Con las señoras. Entonces, desde atender sus necesidades, hacer las entrevistas, hasta la entrega del proyecto, ellos estuvieron ahí durante las visitas y mantuvieron comunicación constante. La idea era siempre mantener una comunicación clara. Los profesores casi no intervenimos, todo el proceso lo manejaron los chicos, y nosotros solamente asesorábamos en la parte de cómo presentar el proyecto, que completen lo que se entregaba, por ejemplo, los cuadros de acabados, las especificaciones, asesoría en la parte de los presupuestos. Entonces, lo que se hizo fue, para cada familia en específico, la organización que colaboraba con la parte del financiamiento, hacía la parte del cálculo de capacidad de ahorro de cada familia, y con ese tope de capacidad de ahorro, cada familia podía tener su diseño personalizado y el análisis personalizado de sus viviendas. Entonces, fue interesante esto porque cada pareja de estudiantes desarrolló una empatía con cada familia y conoció realmente los problemas que se ven en este tipo de conjuntos, ¿no? De aquí, bueno, aquí vemos fotografías en la parte de abajo. La primera era la charla donde les estábamos explicando lo que íbamos a hacer y cómo se reunían los chicos con los profesores para las indicaciones ahí en el medio. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí a la izquierda tenemos un plano pequeño del conjunto habitacional y en verde tenemos las viviendas más pequeñas de una sola planta, de 40 metros cuadrados, en las que se intervino, de las familias que quisieron trabajar con nosotros, y en amarillo las viviendas de 57 metros cuadrados, que eran como de 2 niveles, en las que también trabajamos con ellos.
Bueno, se realizaron estos 19 proyectos con el diseño participativo, aplicando la metodología de Livingston. Y algo muy importante fue que la mayoría de proyectos tenía que realizarse, tenía que ser planificado por etapas, dependiendo de la capacidad de pago, para poder alcanzar los objetivos que tenía. Entonces, bueno, aquí yo solo traje 3 proyectos para mostrar. En la parte de arriba está cómo era la planta inicial, el levantamiento de la planta inicial en donde estaban, ¿no? Este primer proyecto, en esta casa de una planta, vivían 4 adultos y un joven de 19 años. No tenía muebles fijos en la cocina, no tenía un espacio para comer adaptado para esto y no tenía acabados. Entonces, este proyecto se planteó la solución en 4 fases con base en la capacidad de ahorro de la familia y también viendo cuántas personas trabajaban, ¿no? En la primera fase se planteó colocar los acabados de planta baja, diseñar los muebles de cocina, puertas y muebles adaptados como por ejemplo sofá cama, o sea que permitan tener estos espacios con diferentes funciones, ¿no? En la segunda fase ya construir las escaleras y hacer la reforma del baño de abajo y también armar toda la estructura del segundo piso y la losa. Y en la fase final específicamente ya diseñar los muebles, porque como son espacios tan reducidos, los muebles que hay en el mercado realmente había un desperdicio, ¿no? Entonces, los chicos diseñaban, por ejemplo, aquí las puertas, eran puertas de acordeón o puertas corredizas para ahorrar espacio, porque era muy, muy reducido. Entonces, ese es en este caso, ¿no? Para esta familia. En este segundo caso, bueno, en esta casa igual era solo de un piso. Aquí vivían 2 mujeres, la una de la tercera edad y la hija de ella que tenía un porcentaje de discapacidad. Ellas dijeron que no necesitaban más espacio, no necesitaban crecer, entonces que lo que querían era aprovechar mejor esta planta única que tienen. Y en este caso los estudiantes lo que hicieron fue 2 fases en la propuesta. En la primera, ampliar y adecuar la cocina, ponerle una cobertura afuera en un pequeño patio que hay para la lavadora, que no se les dañe. Y en la segunda fase adecuaron el baño para las necesidades de ambas y un dormitorio, porque ellas querían tener un dormitorio ambas, pero más grande, ¿no? Entonces ellas analizaron esto y bueno, fueron midiendo los muebles y diseñando y cotizando, ¿no? Y el último caso que les quería mostrar es que igual era de una señora sola, era de una de estas casas igual en una sola planta. Ella tampoco quería ampliar su casa, ella solo quería adecuarla a sus necesidades. Y en la primera fase aquí lo que ella quería era adecuar la cocina y poner acabados. En la segunda fase, diseñar el mobiliario, reformar su dormitorio, la bodega y hacer una jardinera colgante en el patio. Entonces, ahí diseñaron con materiales reciclados porque ella quería usar materiales reciclados en su diseño. Y en la tercera fase, poner una cubierta fuera en el patio en el área de lavado y cambiar la puerta principal. Aquí, por ejemplo, la señora dijo, yo quiero mis muebles de pallets, de mi comedor, pallets reciclados, y yo quiero coser mis propios cojines. Entonces, era interesante cómo se iban involucrando, ¿no? Y bueno, ahí estos son los 3 casos que traje, pero en realidad eran como 19. Y la idea era que más allá de esta experiencia de hacer como las propuestas de diseño, pudimos identificar algunas cosas también que tienen mucho que ver con lo que comentaba Leticia. Bueno, la primera es que había estrategias de ahorro de materiales. Entonces voy a volver aquí. Por ejemplo, esta pared, la más larga, ¿no? La longitudinal, la de arriba que vemos aquí en la hoja, esta se compartía con la casa de al lado. Entonces, la acústica era terrible. Yo escuchaba los problemas familiares del vecino, las casas eran adosadas de lado y lado. Y además, por ejemplo, si yo, que tengo mi casa de un piso, quería ampliarme, el vecino y no quería ampliarse, me tocaba a mí pagar toda la estructura, y era como, no era viable, ¿no? Que yo pague la estructura del vecino que no quiere pagar. Ese era un tema bien complicado. Estas estrategias de ahorro de material o de dinero a veces complican totalmente el modo de habitar de las personas. El otro era que como es un conjunto habitacional, hay normas del conjunto.
Entonces muchas personas comenzaron a hacer sus ampliaciones porque son familias grandes que viven en espacios muy pequeños y sin preguntar solamente hacían el tercer piso. Y en nuestro caso venían y nos decían, yo quiero el tercer piso, pero como nosotros actuábamos dentro de las normativas, tanto del conjunto como del barrio y de la ciudad, les decíamos que no hay cómo, o sea, que existen estas cosas que uno tiene que respetar. Y era complicado, porque de algún modo ya utilizaban ese espacio, pues adaptaron unas escaleras, ahí colgaban ropa, o tenían sus animalitos arriba, entonces era complicado entender esto, ¿no? También el tema de no poder modificar las fachadas, no podíamos ni siquiera poner algo que cubra la ventana porque tenían filtraciones, no había cómo. Entonces, trabajar un poco el tema de convivencia con el conjunto también era importante, porque eran cositas pequeñas que mejoraban su calidad de vida, pero que ellos no podían hacer porque no se organizaban en el conjunto. Otro tema era este de la adaptación. Muchas familias venían del campo, donde sí, tienen sus casas tal vez pequeñas, pero tienen grandes espacios verdes, donde crían animales, donde ellos pueden salir y dispersarse y tener otra sensación, a venir a vivir a la ciudad en un espacio tan reducido, en donde en las áreas comunes no puedes tener a tus animales, en donde hay normas, en donde no puedes pintarle del color que tú quieras a tu fachada. Les generaba muchos conflictos. Y además, claro, venían estas familias grandes, o a veces el hijo ya se casaba y se quedaba aquí a vivir la chica y tenía hijos y era como el hacinamiento. Esa era otra de las condiciones que pudimos ver. Y bueno, aquí a la izquierda vemos una de las fotos de una de las parejas de estudiantes con una de las señoras que estaba muy contenta de haber recibido sus planos porque les entregamos en físico y en digital. Y creo que lo que más rescato es de ese proceso y de ese ver, identificarse con la realidad de los otros, ¿no? Y en general, bueno, aquí está el grupo de estudiantes que participó. Ahí vemos al fondo en amarillo las casas de una planta y en marrón con beige las de 2 plantas. En este conjunto fue en el que trabajamos. Y las recomendaciones, bueno, este era como el proyecto piloto, ¿no? Al inicio, nosotros culminamos la fase de diseño y luego ya venía la parte de crédito que correspondía a las otras instituciones y de construcción, que al final dependía de las familias si querían hacerlo o no. Y la idea era sacarlo del conjunto y llevarlo a escala de barrio, llevarlo a otras formas, ¿no? de organización de vivienda social que hay en la ciudad. Y no lo logramos hacer porque, claro, se acabó el proyecto, se acabó el financiamiento y ya yo salí también para estudiar, pero creo que sí había la posibilidad, con los resultados que obtuvimos, había la posibilidad de continuar con este proceso si se quería. Y creo que fue una buena experiencia para los estudiantes tener esta relación con el cliente durante sus estudios y realmente ver las problemáticas, ¿no? Que uno se enfrenta cuando no tiene tanto presupuesto, pero tiene que ser creativo con el diseño. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy interesante tu explicación. Además que yo creo que se ancla muy bien a lo que vimos previamente con Leticia. Porque, claro, vemos toda la parte relativamente, diría yo, que tiene que ver con una postura y también el tema de qué es lo que se debería hacer, y vemos también una especificidad de aplicación de estos conceptos que bien nos expuso previamente Leticia en el trabajo de vinculación que hicieron ustedes. Quisiera abrir la posibilidad a que ustedes hagan cualquier tipo de comentario al respecto de lo que hemos visto, alguna pregunta, o si no me meto yo. Compañeros, ¿alguna duda? Sí, a mí me gustaría comentar que realmente la participación de las familias, de los habitantes, es fundamental para lograr estas características de cambio y que específicamente le dan, como dice ahí, personalizar lo hace el usuario. Entonces, el habitante, el ocupante, el beneficiario, como decimos a veces en la producción social del hábitat, es el que hace el cambio para personalizar. Estas viviendas que son totalmente diferentes. Ahora
tratan de modificar un poquito las fachadas y cuestiones de esas, pero en muchos fraccionamientos hay como limitantes en los cambios a la fachada y las personas no pueden modificar. En el caso del programa que nosotros hicimos de recompensa Infonavit, donde las familias, fueron 63 familias las que pintaron su vivienda, realmente eran 1,000 pesos, 1,200 pesos que se aplicaron para este cambio. Muchas de ellas terminaron, no sé si se fijaron, algunas tenían flores afuera, en la barda, etcétera. O sea, era la necesidad de expresar esta parte de la personalización de los habitantes y el recorrido que hacían los habitantes cuando se terminaron de pintar todas estas casas, porque fue sobre una manzana, era lo más gratificante, porque iban cada una diciendo, ay, qué bonita le quedó a tal, qué bonita le quedó, les sirvió para unirse como comunidad y les sirvió también para definir las personalidades de cada uno de los habitantes. Entonces creo que lo que menciona Andrea de la cuestión de hacer el diseño participativo es algo fundamental, porque es la manera en la que podemos realmente revertir estos diseños tan masivos, tan poco personalizados, tan poco incluyentes en los usos y las formas de vida de las personas, a que ellos vayan apropiándose. Es la única manera que no van a abandonar la vivienda, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Leticia. O sea, yo sí creo que es súper importante el tema de que seamos capaces como diseñadores de dar respuesta a las necesidades específicas. O sea, el mayor problema que tenemos, creo yo, cuando generamos espacios de vivienda social es la poca personalización y la poca capacidad de que las personas puedan sentirse ellas. Y claro, en cuanto al tema quiero hacer yo un comentario, no sé si es que alguien más quiere hacer un comentario previo. Solamente una aclaración, no todos los asistentes tienen la posibilidad de prender sus micrófonos, entonces si es que alguien quiere intervenir, que nos avise o levante la mano o puede escribir para yo ponerle como coanfitrión para que pueda intervenir. Esto para los estudiantes y profesores que nos acompañan. ¿Correcto? Y ahí sí yo tenía una pregunta, una reflexión para las compañeras que nos acompañan, y es que, claro, siempre se piensa que el diseño interior es para las clases medias y altas, pero en términos de negocio, de la posibilidad de que un diseñador de interiores encuentre un mercado en las clases medias bajas, en las clases bajas, ¿esto es posible? Es decir, ¿se puede trabajar con las personas que tienen menores recursos para poder también hacer un trabajo profesional y vivir de ese trabajo, ¿no es cierto? Pero para poder beneficiar su calidad de vida. ¿Qué dicen ustedes, Andrea o Leticia? Bueno, justamente el método que adaptamos para este proyecto de investigación viene de Livingston, que trabaja con las clases medias o el estrato medio, pero fue adaptado para los programas de arquitectos de la comunidad en Cuba, que funcionan muy bien, por ejemplo, o en Uruguay. Entonces, creo que, bueno, como todas las profesiones, uno tiene que tener también vocación, ¿no? Uno tiene que gustarle lo que le gusta, lo que hace, perdón, y en este sentido saber que con un proyecto no vamos a tener como un lucro, pero si trabajamos con varios proyectos simultáneamente y tal vez asociados con otros profesionales que atiendan con nosotros en comunidad, en conjunto, sí se puede, sí hay estas experiencias que han funcionado y pueden ayudarnos a mantener una vida, ¿no? Económicamente. Sí, yo creo que en la vivienda de interés social hay algunas cosas que mencionaron sobre la forma en la que tenemos que interactuar con los habitantes. Y la primera es este contacto, como decía Andrea, este contacto con el habitante, verlo cara a cara y no sentirnos como los técnicos que sabemos todo. Pero lo más interesante es buscar mecanismos de financiamiento y del esquema de ahorro
que creo que eso es importante. Las familias de los niveles populares siempre van a tener un esquema de ahorro. Ellos ahorran mucho. Y el problema del ahorro que se tiene con la Fundación Hábitat y Vivienda que me tocó iniciar, que nosotros lo que los convencíamos, porque ellos decían, yo no voy a pagar un interés por estar ahorrando, y le decíamos, es que usted está pagando la inflación. Entonces, el esquema de financiamiento es buscar que ellos utilicen un ahorro financiado para que puedan mejorar su vivienda. Entonces, el ejercicio que hizo Andrea con esta organización que proveía el financiamiento, pues es el mejor esquema, ¿no? En donde los educamos a ahorrar, pero con un beneficio que sería el ir interviniendo, contrarrestando los costos del aumento de los materiales que se dan a lo largo de la vida. Entonces ellos ahorita pueden hacer estos cambios, estas mejoras. Y teníamos también estos esquemas, como decía Andrea, de etapas, en donde, por ejemplo, una familia que era buena ahorradora o buena paga, diríamos así en términos de negocio, que tenía un buen comportamiento crediticio, cuando llevaba el 60% de su pago, lo motivábamos a hacer un segundo crédito, una ampliación de su crédito, para poder hacer una nueva ampliación a su vivienda, y tenemos casos de familias que hicieron toda la vivienda a través de este modelo de ahorro y luego ampliación de crédito, ahorro y ampliación de crédito. Entonces, existen y son modelos que realmente generan beneficios a todos, porque nosotros, aunque éramos una organización social, funcionábamos como una empresa crediticia, ¿no? O sea, cobrábamos, etcétera, ¿no? Y que pues sigue teniendo, después de 25 años, sigue teniendo todavía estos esquemas, aunque ya la modalidad directamente a la vivienda no se ha hecho. Entonces, creo que la sinergia que crearon con el programa de producción social del hábitat con Andrea es la sinergia que se debe de generar, o sea, los mecanismos del Estado, los mecanismos de las familias que tienen ellos propios y los mecanismos de una organización financiadora. Complementando un poco lo que comenta Cecilia, en nuestro caso, con esta organización de crédito, se atendía a familias que no eran sujetos de crédito con otras organizaciones establecidas, ¿no? Que no llegaban a los ahorros mínimos. Entonces, a veces en las entrevistas, yo los veía como el entrevistador interactuaba con la familia y se veía que las familias no sabían cómo lidiar con los créditos. Entonces, estaban totalmente endeudados con tarjetas de crédito, con electrodomésticos, o sea, entonces tenía que ir acompañado de esta educación de crédito, que muchos nos falta en todo lado, creo. Entonces, trabajar también este tema con las familias fue súper importante porque al final del proceso ellos consiguieron educarse y generar esta cultura de ahorro y la cartera se recuperaba en estas familias que supuestamente no tienen cómo pagar. ¿Por qué? Porque se veía su capacidad de ahorro y se trabajaba todo esto con ellos. Muy interesante, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Giovanni, tal vez. Sí, muchas gracias. Tal vez un comentario. Leticia, Andrea, un saludo cordial. Soy profesor de la facultad. Les envío un saludo cariñoso para ustedes. Realmente les he escuchado con atención y les agradezco por su material y por su preparación. Realmente muy interesante su charla. Creo que ha sido muy beneficiosa para todos los estudiantes y para nosotros también como cuerpo docente. Siempre es muy bueno escuchar de esta investigación, de este compromiso de ustedes como docentes hacia el aspecto académico. Mi reflexión iba, como yo soy diseñador de interiores y mi reflexión iba hacia el campo del campo metodológico. La formación del diseñador de interiores, por lo menos en la Universidad de la SUAY, genera o trata de abarcar un campo bastante heurístico, es decir, propende mucho a un descubrimiento de metodologías muy particulares para cada proyecto.
no de generar un método que trate de unificar de manera continua a todos los proyectos. Algo que yo veía y que decía Andrea, que se privilegiaba la parte cuantitativa, y yo veo que todavía está pasando mucho dentro de la parte arquitectónica. Es decir, se privilegia mucho el método, ¿sí? Y se dice un método unificador, y se trata de encontrar métodos que traten de dar solución a todo, ¿sí? Es como que una búsqueda incesante de encontrar un método que dé solución a todo. Y generalmente eso se ha visto dentro de los procesos, por ejemplo, de la arquitectura moderna, en donde se da un método que solucione a todo. Pero luego se vuelve un problema que luego la misma arquitectura se encarga de encontrar esos problemas, ¿no? Se da cuenta que hay un problema y que se construye una problemática dentro de esto. Y ustedes ahora justamente están avisorando eso y están viendo que eso que fue una solución hace años atrás, ahora se convierte en una problemática enorme, muy grande, y que ahora los asuntos cualitativos que antes no se tomaban en consideración, hoy son un escenario muy grande para tomar en cuenta. ¿Cuáles serían esas grandes líneas cualitativas que ustedes considerarían que se deben consolidar, construir o proponer dentro del escenario del diseño o de la parte arquitectónica en conjunción con el espacio interior, que se deban hoy poner en mayúsculas o ponerle énfasis para generar soluciones, no tanto en estos espacios que ya nos han mostrado una gran problemática, sino más bien en aquellos proyectos nuevos que se puedan ir pensando, ¿sí? Lo que se viene, lo que se pueda ir haciendo de ahora en adelante. ¿Cuáles serían esas grandes líneas que se deberán pensar? Leticia y Andrea, les consulto. Bueno, a mí se me ocurre ahora sí que apegarme a la teoría de la vida cotidiana. La tenía en el tintero, pero la dejé a un lado y creo que es algo que nos debe de ayudar a reflexionar. La teoría de la vida cotidiana dice que tenemos tres formas de utilizar el espacio o los ambientes. Uno que es lo rutinario, que es lo que generalmente resolvemos en las viviendas, la cocina, el comedor, la habitación, y que funcionen bien y que haya buenas conexiones entre ellas. La otra que es lo festivo, ¿sí? Que es la parte que se ha eliminado, por ejemplo, en la vivienda social se ha reducido 200% el espacio social, ¿sí? Entonces, este espacio festivo, este ambiente de convivencia es el que se ha ido eliminando. Luego nos quejamos que porque hay violencia o porque no nos comunicamos bien, pues si no existen los espacios, se han ido eliminando. Y se han eliminado por cuestiones de una visión economicista de la vivienda y no de resolver necesidades. Y la última es la celebrativa, la de tener este nicho donde puedo tener la imagen de alguien apreciado, o de la Virgen, o del santo, no sé, o sea, este espacio de celebración que también no se tiene. Entonces, la falta de personalización no solo ha eliminado los ambientes de festivo y celebrativo, sino que lo rutinario se ha vuelto tan limitado que no permite tener ambientes que sean para mejorar esa calidad de vida. Entonces yo me apegaría a tu pregunta, Giovanni, en este sentido de que siempre tenemos que estar pensando que el espacio no es solo un lugar en el que nos vamos a ir a dormir o en el que vamos a estar determinado tiempo, sino que es el lugar de la vida de las personas. Y la vida de las personas incluye muchas otras cosas que nosotros no visibilizamos en este espacio, ¿sí? Este sería mi comentario. Totalmente de acuerdo con la reflexión de Leticia. Bueno, yo después de esta experiencia, básicamente yo trabajaba con arquitectura, yo tuve el acercamiento con la facultad a la arquitectura de interiores, y ahí comencé a cuestionarme personalmente cómo se construyen, en Quito al menos. Uno va y le dicen, yo quiero mi casa de bloque, y es así, o sea, es como que ya tenemos en nuestra cabeza que tiene que ser así, que tiene que ser ese material, porque es por lo que sea, porque dura, porque
así crecí, porque siempre fue mi sueño, por lo que sea. Pero luego digo, ¿cuánto vive una familia en la misma casa? En mi caso, ¿cuánto tiempo me demoré en salir de la casa de mis papás? Y esos cuartos que fueron construidos para cada persona, con bloque, un material que está ahí por los siglos de los siglos, y yo sigo, ya me fui y mis papás no saben qué hacer con esa pared que les estorba porque ahora tienen una bodega o un gimnasio, o yo qué sé. Entonces, tal vez intentar romper con estas ideas preconcebidas y realmente pensar la arquitectura, o sea, pensar en los ciclos de vida de las familias que decía, o que sí, es normal, la gente cambia, los estilos de vida cambian, ¿por qué el espacio no puede cambiar también? Tal vez sí necesitemos el cascarón o algo fijo, una estructura y lo que sea, pero lo demás puede ser modificable. Entonces, tal vez eso incluso viene de las facultades de arquitectura, porque así aprendimos. Nos enseñaron que así se construye, que el bloque viene de 10, de 15, de 20, que las paredes se dibujan así, pero nunca nos cuestionamos que por qué no usamos otro material, qué otros materiales hay en nuestras ciudades, por qué no construir en seco, por qué no este panel ahora está aquí, pero de noche puede estar acá para otra función, lo que decía Leticia. Entonces, comenzar a pensar la arquitectura como algo vivo, y de ahí darle la libertad a cada familia que vaya diseñando y siendo parte de este proceso de construcción de los espacios interiores. Yo retomaría el tema del espacio múltiple, que ha sido un espacio que hemos recurrido mucho a él y que incluso los famosos loft que se pusieron de moda en Europa y en Norteamérica, etcétera, que pues lo único que hacían era eliminar todos estos muros que generaban esta privacidad del ambiente y que ahora está demostrándonos que pues no existe esta privacidad. Entonces sí tener como para mí el tema de usos y costumbres de los habitantes es fundamental. Tengo una conocida que ella siempre les pide que escriban el sueño, y si nosotros le pedimos a la gente que escriba cómo sueña que sea su vivienda, y aunque no funcione para nosotros, es para ellos importante. Cuando nosotros iniciamos la Fundación de Hábitat, que dábamos los créditos a mejoramiento de la vivienda, muchos proyectos realmente no funcionaban, pero ellos así los soñaban, estaban pagando su sueño, estaban pagando el anhelo de una vivienda que para ellos era funcional. Entonces, los usos, las formas de vida, los modos, los estilos de habitar son tan distintos que podemos entregar 10 casas, nos pasó a nosotros, entregamos 10 casas idénticas y las 10 eran totalmente habitadas de distinta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque cada familia tiene costumbres, tiene vivencias, yo les digo a los alumnos, tienen el mueble de la abuelita que no van a tirar porque es una reliquia, es algo fundamental y no cabe. Muchas veces la gente me decía, es que tengo que deshacerme de mis muebles cuando me voy a esas viviendas, ¿no? Y entonces todo esto tiene implicaciones en la memoria de la familia, en los recuerdos, en la vivencia, en la calidad de vida, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos esos recuerdos y esas vivencias, pues lo que estamos pidiendo a las personas es que desaparezcan su historia para ir a ocupar estas viviendas. Entonces, por eso sí es importante entender que la dinámica de las familias no puede ser un prototipo único y repetible, ¿no? Cristian, tú querías hablar. Sí, muchas gracias. Ya, Leticia, muchísimas gracias por la información que nos dan. Partiendo un poco de lo que acaban de comentar ustedes, quisiera acercarme un poquito más, tal como dijo Joa, ¿no? Nosotros somos diseñadores de interiores, entonces siempre nos gusta pegarnos un poco a nuestra rama. Desde el punto de vista del interiorismo en estas viviendas de interés social, para ustedes, ¿qué estrategia o qué metodología sería la más eficiente para poder usar y más que nada para poder cumplir con objetivos principales para este tipo de vivienda, que para mí en este caso serían, por ejemplo, satisfacer las necesidades funcionales y sobre todo, y lo más difícil para mi forma de ver, que sería suplir las expectativas del usuario, ¿no? Al fin y al cabo son usuarios que necesitan de algo, que en este caso sería el elemento funcional, y obviamente el sueño de algunos de ellos de poder cumplir con la expectativa de tener ese algo más que por el momento aún no lo tienen. No sé en este caso cuál sería para ustedes esa metodología, estas estrategias eficientes para poder hacer uso en este tipo de viviendas.
Bueno, en mi caso, yo sugeriría mantener esta metodología que nosotros aplicamos de diseño participativo personalizado, ¿no? En este caso, 1 a 1 con las familias. Nos dio muy buenos resultados en la fase de diseño. Y principalmente porque, bueno, se tiene una hoja de ruta clara. A veces cuando el cliente va a buscar el arquitecto, la persona va a buscar al arquitecto, no sabe lo que va a tener y tiene que pagar por eso. Entonces se asustan, les da un ataque antes de ir, si quieren. Ni siquiera van, contratan al maestro y lo hacen. Entonces, lo que dice Livingston es que tiene que ser tan claro ir al arquitecto como ir al médico. Entonces, por ejemplo, en la primera consulta, cuando uno va al médico, ya sabe lo que va. La consulta me cuesta, me va a mandar a hacer exámenes y el diagnóstico me entrega lo que yo tengo. O sea, sabemos los pasos, sabemos qué nos va a costar o qué productos obtenemos. Entonces, esta metodología hace como una analogía con la medicina y va haciendo esta hoja de ruta, explicando los productos, los pagos, si es que fuera el caso, y el tiempo, que es muy importante, porque a veces digo, me tiene aquí el arquitecto dando vueltas y hasta ahora no tengo mi ampliación o mi reforma. Entonces, creo que la clave está, este método se adapta, ¿no? Para cada caso y todo, pero la clave está en mantener súper claro esto, mantener siempre la comunicación con el cliente y esta cuestión de los productos y que ellos sean parte del proceso de diseño, que no se avance si es que no hay un consenso con cada cosa. Gracias, Andrea. Sí, yo vengo de los esquemas de formación de vivienda cooperativa. Incluso tuvimos un programa de autoconstrucción del 83 al 92. Y realmente la única forma para poder resolver necesidades del sector popular, yo no puedo hablar de otro nivel, ¿no? Es a través del diseño participativo. Y está el diseño de Livingston, el de Christopher Alexander, está el de Hierro, o sea, hay otros métodos y en general algunos tienen un enfoque muy arquitectónico, o sea, lo que se busca es hacer el proyecto arquitectónico, pero el mismo Paulo Freire, que utilizó la metodología participación-acción, nos da un ejemplo de cómo manejar las temáticas con las personas, con los ejes temáticos, en el que llegamos a una comunidad y empezamos a tener ejes temáticos. Yo un poco, cuando doy este curso de diseño participativo acá en la maestría, sí vemos que existe como un desecho por parte de los gobiernos de no aplicarlo, porque pues implica un proceso organizativo previo más largo que el tomar una decisión y decir vamos a construir viviendas. Pero lo que no se valora es que ese proceso organizativo va a hacer que lo que se genere tenga un mayor arraigo y aceptación que lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aunque las metodologías participativas se enfocan a grupos, o sea, que están organizados, que tienen o que buscan una cierta organización, siempre las metodologías participativas nos van a permitir tener un esquema de acercamiento a la comunidad y ese acercamiento, tener como un conocimiento de sus necesidades. No las vamos a conocer de otra manera, ¿sí? No vamos a tener la oportunidad de identificar cuáles son las principales necesidades que tiene una comunidad si no lo hacemos a través de la consulta hacia ellos. Precisamente estamos iniciando un centro comunitario acá en la periferia de Ciudad Juárez, en estos fraccionamientos, y exactamente hacemos un diagnóstico previo, a pesar de que tenemos ahorita el censo del 2020 y tenemos mucha información, porque las tipologías el entender cómo es la comunidad nos permite hacer una estrategia metodológica adecuada. O sea, una receta no existe, pero sí existen estas metodologías participativas que nos pueden ayudar y a veces hacemos mezclas. Yo, por ejemplo, sí he utilizado la de Livingston, pero la de Livingston es muy parecida a lo que hacemos
los arquitectos cuando entrevistamos un cliente. Lo único que estamos haciendo, pues que ahora vamos a tener un cliente muy diverso y que vamos a tener que conjuntar todas estas necesidades. Pero también las otras metodologías que son de pedagogía social nos permiten también tener este acercamiento. Entonces, yo sí creo que lo más importante es entender que el lugar que se habita es un lugar que va a tener una dinámica. No es algo que va a quedar permanente. Como decía Andrea, o sea, lo vamos a ocupar por 10, 15 años ese espacio, pues ese espacio va a ser transformado permanentemente. Y creo que algo que ha ocurrido en la pandemia, ahora que estamos más en nuestra vivienda, es esta necesidad de transformar este espacio, de adaptarlo, de generar el sano aislamiento. Tuvimos una reunión en este centro comunitario que son dos viviendas de estas mínimas que juntamos para hacer centro comunitario, y el espacio de la sala no da para poder tener más de 12 personas, ¿sí? O sea, para la sana distancia no nos va a dar tener un espacio mayor. Entonces, bueno, pues ese espacio tiene que estar siendo permanentemente modificado. Y que ya no son como obras de arte, sino que son ambientes que se van recreando. Pero también en el sentido de lo que tú decías, de cumplir las expectativas de las familias. El principal problema que tienen las familias es la falta de recursos, ¿sí? Y sobre todo en el sector de interés social. Y que realmente, como decía Andrea, no existen el seguimiento ni existe financiamiento al mejoramiento a la vivienda. Sin embargo, hay muchos programas que se han desarrollado con lo que le llamamos los consultorios del hábitat, en donde los jóvenes están yendo a estas zonas a ofrecer realmente, a realizar sus prácticas profesionales, a realizar el servicio social a través de un consultorio del hábitat, y es exactamente lo que se puede ir mejorando. Y después, pues, tener el conocimiento de los mecanismos de financiamiento que se pueden dar para poderlos apoyar. Entonces, en el diseño de interiores, nosotros suponemos, ahorita están 2 alumnas haciendo precisamente el rediseño de estos espacios de diseño de interiores, y una de ellas está haciendo la compra o la cuantificación de cuánto sería el costo para una familia, para una pareja recién casada, comprar lo más económico que puede utilizarse dentro de estas viviendas, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los muebles más accesibles para este sector de población? Hasta ahorita vamos en un costo aproximado de 70,000 pesos para dejar una vivienda bien, con todas sus recámaras bien organizadas, porque este prototipo tiene 2 habitaciones. Entonces su sala, la cocina, los enseres, el refrigerador, etcétera, ¿no? Entonces sí existen mecanismos que pueden que pueden mejorarse buscando que las personas puedan tener acceso a una mejor vida, o sea, a una mejor vivienda, siempre y cuando le podamos proveer este conocimiento, porque ellos no tienen la posibilidad de andar buscando, y como dice Andrea, van al primer negocio que les ofrece fiado o que les ofrece un crédito, y en ese negocio van a comprar. No se van a fijar si es el más económico o es el más accesible o es el que cabe en su vivienda. Entonces, este tipo de asesoría puede ser fundamental para las familias. Gracias, Leticia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O voy yo? Al fin. Quería hacer un comentario que se junta con una pregunta y tiene que ver con que Leticia decía que conoce Cuenca y que, bueno, decía hablaba sobre el tema de la materialidad, de que acá nosotros utilizaríamos, pues, para nuestras viviendas sociales el adobe o el bareque o cualquiera de estos sistemas constructivos tradicionales. Y claro, ese no es el caso. Desgraciadamente resulta que la mayor parte de viviendas sociales, como son diseñadas desde un escritorio, quién sabe dónde, e implantadas
con el mismo modelo en cualquier parte del país, ya sea esto, costa, sierra, oriente, zona selvática, zona húmeda, zona seca, caliente, montaña. Eh, Esto hace que las viviendas, efectivamente, en cuanto al tema de comodidad, ¿no es cierto?, térmica, no son las más adecuadas. ¿Qué tan factible es, Leticia, no sé si, y Andrea, no sé si ustedes conocen de algún ejemplo exitoso de vivienda social utilizando materiales adaptados a la zona, materiales de tierra, por ejemplo? Pues cuando yo usé cuando tuve el programa de autoconstrucción, sí teníamos la posibilidad de que las personas fabricaran su adobe, ¿sí? Realmente en la ciudad desaparecieron los lugares para producir adobe. Eso es muy lamentable. Se introduce el block como principal material de construcción y desaparece todas estas habilidades artesanales que también la producción social del hábitat quiere rescatar y que busca rescatar, que es el hecho de que las personas podían fabricar su adobe y podían incluso pues diseñar cuánto espacio requerían, ¿no? Entonces, en ese punto no se ha podido hacer una masificación de la producción de la vivienda a través de la producción del adobe. Sí hemos tenido ejemplos del adobe que se llama el adobe estabilizado o el BTC, que pues se puede fabricar más rápido y a bajo costo, pero no se ha hecho énfasis por lo mismo, porque las financiadoras han, pues ahora sí que eliminado estos materiales como parte del financiamiento. Sin embargo, pues es una tarea que tenemos desde la academia, desde las investigaciones que estamos haciendo, de seguir insistiendo en que por lo menos el uso de los materiales sea el más adecuado para las regiones. Creo que nos haría ser ciudades más sustentables y tener muchísimo ahorro energético en la vivienda. Yo por lo menos en la vivienda de adobe que estuve habitando muchos años, 17 años, solamente prendía el aire acondicionado en agosto, es el periodo de lluvias, y el calentador en diciembre y enero, que son los meses más fríos. Todo el resto del año me ahorraba el costo energético de estar prendiendo el equipo. Entonces, esta parte que no se ha metido en los procesos de sustentabilidad, estábamos haciendo una propuesta sobre la pobreza energética, porque hay un aumento de la pobreza energética, la gente cada vez tiene menos recursos para pagar el suministro de la energía eléctrica y el gas para enfriar o calentar sus viviendas, y esta pobreza energética está asociada a la mala calidad del lugar que se habita, ¿no? Entonces, pues hay mucho trabajo todavía ahorita tenemos un proyecto de investigación sobre políticas públicas y bueno, pues es la parte en donde tenemos que aportar. Pero este descarte que se ha hecho de los materiales que deben de ser los más adecuados a la región, es un descarte ahora sí que pragmático para la producción masiva y no necesariamente para la producción de la vivienda social, ¿no? Bueno, yo tengo dos temas que quería tratar en esta pregunta de María Soledad. Y el uno es, bueno, ahorita yo estoy hace 2 años recién teniendo un acercamiento a otra forma de vida, que es la forma de vida aquí en la Amazonía, ¿no? Entonces, y al igual que en otros lados del país, hemos visto estas casitas que les mostré en la foto, que son iguales aquí en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, solamente las construyen. Y no he entrado, pero lo que he visto es que la comunidad, la gente aquí está sentada afuera. Son de cemento, tienen las losas y la gente está sentada afuera porque se mueren de calor. Y hablando un poco con la gente, ellos extrañan, además de esta cuestión del material, ¿no?, adaptado al lugar, los espacios propios de la cultura, como por ejemplo el hecho del fogón en el medio, que era un espacio de encuentro, de hacer sus actividades, sus rutinas. Y eso es algo que no se aprecia
y que creo que tenemos los programas de financiamiento de vivienda social tienen que comenzar a ver estas diferencias que hay, no solo en las regiones, sino en las culturas de las personas. Y bueno, ese era un comentario. Y el otro, justo yo investigo también el tema de construcción con bambú. Y una de las trabas gigantes que tuvimos durante muchos años fue que no hay una norma de construcción con bambú. Entonces no hay garantías para los constructores, no pueden aprobar planos, no puedes diseñar si no hay una norma que diga que sí está bien construir con ese material y que te dé la seguridad, ¿no? Y bueno, después del terremoto de 2016 se aprobó la norma de construcción con caña guadú en el caso de Ecuador. Y luego de eso surgieron todas estas, varias propuestas de vivienda de interés social con bambú, que se están construyendo principalmente en Manabí, ¿no? Además que de ahí existe esta cultura de uso de este material. Entonces, siempre me preguntan, así cuando yo digo que estudio construcción con bambú, ¿tú crees que el bambú es la solución para el problema habitacional del mundo? Y yo les digo, no, yo creo que es una opción. Entonces creo que lo que tenemos es esta oportunidad de decidir. Y cuando uno investiga, yo ahorita estoy investigando ecomateriales, cuando uno investiga ecomateriales o cualquier opción de material de construcción, la idea solo es, si funciona, estas son las características, se aplica en interiores, se aplica en exteriores, se usa de esta forma, estos son los tipos de detalles más o menos que podemos hacer, y ya, y le damos al usuario la capacidad de decidir. Porque si todos, por ejemplo, usamos bambú en el tema de la sostenibilidad, todo el mundo tuviera su casa de bambú, ya no sería sostenible. Así como la gente es diversa, el material también tiene que ser diverso. Perfecto, muchas gracias. Realmente creo que las dos intervenciones, las dos charlas fueron muy enriquecedoras y mucho más complementado con estos debates en relación a las preguntas. Realmente agradezco el aporte tanto de Leticia como de Andrea y de verdad creo que ha sido realmente es una charla que nos ha abierto los ojos hacia nuevos elementos que yo creo que nos tocaría investigar e incluso trabajar desde el punto de vista tanto de sostenibilidad cuanto de ayuda social y de nuestro compromiso, tanto como diseñadores como de facultad, hacia nuestro ambiente cercano. Muchas gracias a todos los participantes, gracias a sus comentarios y bueno, están abiertas las puertas para seguir trabajando con ustedes, Leticia y Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Leticia, Andrea, a nombre de la Escuela de Diseño, por la valiosa información que nos han regalado el día de hoy. Esperamos siempre seguir contando con su apoyo para futuras actividades de la escuela, en este caso, ¿sí? A los demás, agradecerles a todos los que nos han acompañado. Les esperamos en 15 días para la otra charla del DEI+. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten. Muchas gracias. Tenemos estudios de habitabilidad de confort también. Gracias. Bye.